Hay historias sobre tecnología que nos sirven como una advertencia. Y esta es una de ellas. Es la historia de una máquina médica de última generación que fue creada para salvar vidas, pero que por un giro trágico terminó quitándolas. Todo por una falla imposible de ver. Un fantasma escondido en su código. Para entender de verdad la magnitud de esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a meternos directamente en una de las salas de tratamiento a mediados de los 80 y ver esto no como un caso de estudio, sino como lo que fue, una experiencia humana terrible. Imaginen la escena. Una persona va a recibir su tratamiento contra el cáncer. Se acuesta, espera, y de la nada siente una quemadura intensa, un dolor que no puede explicar. Sale corriendo de la sala, golpeando la puerta, gritando que algo lo quemó por dentro. Esa fue la terrorífica realidad para varias personas. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. El personal del hospital estaba completamente desconcertado. La máquina, que se suponía que era lo más seguro y avanzado, estaba causando un daño espantoso, pero nadie entendía por qué. Y esto nos lleva a la pregunta central de toda esta historia. ¿Cómo es posible que una máquina diseñada para curar terminara matando? Ok, vamos a analizar esto. Para poder encontrar a ese fantasma, primero tenemos que entender a la máquina. Así que rebobinemos un poquito para conocer al protagonista de nuestra historia, el Terac 25. El Terac 25 era de verdad la cúspide de la tecnología de su tiempo. Era más potente, más versátil y sobre todo estaba completamente controlada por una computadora. Su gran avance, su gran innovación, fue eliminar los pesados y anticuados seguros electromecánicos y confiarle toda la seguridad del paciente al software. Una decisión que, como veremos, tendría consecuencias fatales. A ver, esto es clave para entender el desastre. La máquina funcionaba en dos modos principales. Por un lado, el modo de electrones, que usaba un haz de energía bastante bajo para tratar tumores en la superficie de la piel. Pero por otro lado, estaba el modo de rayos X, y esto era otra cosa. Usaba un haz de electrones potentísimo, unas 100 veces más fuerte, que chocaba contra una placa de metal para generar rayos X que pudieran llegar a tumores profundos. Quédense con eso. La diferencia de potencia es el punto crucial de todo. Y el proceso, en teoría, era bastante sencillo. El software le ordenaba a una pieza física, una especie de carrusel, qué componente poner en el camino del haz de electrones. Para los rayos X, debía colocar esa placa de metal que absorbía y convertía el haz. Pero, ¿qué pasaba si esa placa no estaba en su sitio cuando se disparaba el haz de alta potencia? Bueno, ese haz masivo de electrones le pegaría directamente al paciente. Al principio, los incidentes parecían no tener conexión. Un hospital por aquí, otro por allá, pero muy pronto un patrón bastante inquietante empezó a surgir, un hilo invisible que conectaba a estas tragedias que parecían aleatorias. Como podemos ver en esta línea de tiempo, en un periodo de solo 2 años y en diferentes partes de Norteamérica, los pacientes sufrían quemaduras gravísimas por radiación. Lo que nadie sabía en ese momento era que todos estaban siendo víctimas del mismo error invisible. Y en muchos de estos casos, los operadores veían este mensaje en la pantalla. Malfunction 54. Un mensaje súper críptico. No daba ninguna pista sobre qué estaba mal, ni mucho menos sobre la gravedad del asunto. Así que a menudo simplemente reiniciaban el procedimiento, sin la menor idea de que acababan de administrar una dosis letal de radiación. Para que nos hagamos una idea de la escala, miren esta tabla. Una dosis normal de tratamiento era de unos 200 rats más o menos. Bueno, se estima que las víctimas recibieron entre 16,000 y 25,000 rats. Es más de 100 veces la dosis que debían recibir, una cantidad de energía simplemente catastrófica. Cuando los hospitales empezaron a reportar los problemas, la primera respuesta del fabricante fue negarlo todo. No podían replicar el error en sus laboratorios, así que asumieron lo más fácil, que los operadores estaban haciendo algo mal. Le echaron la culpa al usuario, no a la máquina. Pero un físico de uno de los hospitales se negó a aceptar esa explicación. Pasó meses investigando, obsesionado con el tema, hasta que finalmente, casi por accidente, logró recrear el fallo y desenmascarar al fantasma en la máquina. Y el problema era este. Resulta que todo pasaba por la velocidad. Un operador con mucha experiencia escribía los datos del tratamiento muy rápido, se daba cuenta de un error, usaba la flecha para arriba para corregirlo y confirmaba todo en menos de 8 segundos. Esa velocidad volvía loco al software. Una parte del código preparaba el haz de alta potencia, pero otra parte, la que movía el carrusel, no recibía la actualización a tiempo. El resultado, el cañón de electrones de máxima potencia se disparaba contra el paciente sin ninguna protección.
Este tipo de error tiene un nombre en el mundo de la informática. Se llama condición de carrera, o race condition. Es básicamente cuando dos o más procesos de un programa están compitiendo, y el resultado final depende de cuál de ellos llega primero a la meta. En el caso del Terac 25, la velocidad con la que escribía el operador creaba una carrera que el software no estaba programado para manejar. Y lo peor es que ese no era el único fallo. Cuando se pusieron a investigar el código a fondo, encontraron más y más errores graves. Por ejemplo, había un simple contador numérico que, al llegar a su máximo, se desbordaba y volvía a cero, algo así como el odómetro de un auto viejo. El problema es que al hacer eso, la máquina se saltaba todas las verificaciones de seguridad. O sea, el sistema era una trampa mortal esperando activarse. El caso del Terac 25 no fue solo una tragedia, se convirtió en un punto de inflexión, un llamado de atención para toda la industria del software. Las consecuencias, por supuesto, comenzaron con un costo humano devastador. 6. Ese es el número de sobredosis masivas de radiación que se confirmaron. 6 vidas que cambiaron para siempre. Varias de las víctimas murieron por las heridas, mientras que otras quedaron con discapacidades muy graves y dolor crónico por el resto de sus vidas. A raíz de este desastre, se aprendieron lecciones fundamentales. La más importante, nunca se debe confiar ciegamente en el software para la seguridad sin tener un respaldo físico, un seguro de hardware. También nos enseñó que hay que tomarse muy en serio los reportes de los usuarios y diseñar los sistemas pensando siempre en el peor escenario posible. Hoy, el Terac 25 es un caso de estudio obligatorio en clases de ingeniería de software y ética informática en todo el mundo. Y esto nos deja con una pregunta final. La historia del Terac 25 pasó en los 80, pero su eco resuena más fuerte que nunca. Vivimos rodeados de sistemas controlados por software muchísimo más complejos. Entonces, cuando el código falle, porque inevitablemente va a fallar, ¿dónde trazamos la línea de la responsabilidad? Esa es una pregunta con la que, como sociedad, todavía estamos lidiando.